Paulo Miguel Tavera Tarello. Pablo, ¿eres neurocirujano? ¿Lo entiendo bien? Así es, neurocirujano. ¿Cómo se describe la carrera técnicamente? Pues el neurocirujano es parte de las especialidades médicas que se encargan de tratar patologías que, pues en este caso, ocupan cirugía dentro del cerebro y del sistema nervioso periférico, que son pues los nervios prácticamente que recorren todo el cuerpo. Ya. Si lo simplificamos para alguien que tiene poca afinidad a esto de la salud, un neurocirujano en términos prácticos lo utiliza ¿en qué momento? Pues momentos como sangrados en el cerebro, tumores, aneurismas, problemas en la columna. Yo creo que prácticamente pues sería como el aspecto más amplio de las patologías que tratamos nosotros como neurocirujanos. Si me lo imagino, el neurocirujano, me lo imagino como esta persona que es a la que menos le queremos hablar, ¿no? Cuando llegas al hospital, no sé por qué siento que es al que menos le quiero hablar y es en tu lado, eres el que llega cuando las cosas están muy mal. ¿Es así? Pues desafortunadamente sí, somos de los especialistas que pues nadie quiere visitar. O sea, desafortunadamente las patologías y los pacientes que nosotros vemos son pacientes que tienen lesiones que generalmente son catastróficas en el aspecto de que afectan su cerebro de alguna manera que ya no va a ser reversible el daño que se haya generado. En este caso, como comenté en urgencias, pues es un paciente que tuvo un accidente, que chocó, un paciente que se cayó de algún piso, un paciente que de repente estaba comiendo y empezó a convulsionar y le toma un estudio en el hospital y resulta que trae un sangrado en la cabeza. Entonces, pues son situaciones que tanto al paciente como a su familia los ponen en un lugar que nadie quisiera estar. Entonces, pues sí, desafortunadamente somos los especialistas que no quieres ver. Yeah. Pero ese es un paciente que no te quiere ver en el sentido de que llegó ahí por voluntariamente, ¿cierto? Así es. Pero por otro lado, quiero pensar que hay pacientes voluntarios y estos pacientes que llegan por su voluntad, ¿por qué llegan con un neurocirujano? ¿Cuándo es que van contigo? Generalmente los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que ya tienen un diagnóstico, o sea, que ya fueron con varios doctores, que ya les tomaron varios estudios y ya les dijeron, tienes esto, necesitas ir con un neurocirujano. Entonces llegan con nosotros pacientes que tienen un problema en la columna, por ejemplo, que empezaron a sentir que el brazo, que la pierna se les dormía, que sentían como hormigueos, se empezaron a estudiar, empezaron a tomar esos estudios, estaban varios doctores, varios medicamentos y ya cuando se llega al diagnóstico ahora sí, ya nos visitan. Y llegan por un problema de la columna. Entonces ya es donde nosotros hacemos el abordaje completo porque generalmente se ocupan más estudios, algunas pruebas y ya después se toma la decisión si se opera o no. Lo vieron a lo mejor en una farmacia, lo vio otro médico y al final de cuentas llega alguien que se le prende el foco, le pide un estudio de imagen, sale un tumor y ya llega con nosotros. Entonces sí hay pacientes que llegan con nosotros a la consulta, pues no urgencias, pero si generalmente ya vienen con un diagnóstico establecido y ya saben que van a ir con nosotros. Ya. Antes de profundizar a lo que son las enfermedades, la vez pasada estaba platicando con alguien y me comentaba que los neurocirujanos, a diferencia de lo que yo pensaba, en relación a la población, son bastante pocos, ¿o me equivoco? Sí. ¿En la región existen múltiples opciones o estamos en un problema como paciente de que hay pocas personas con esa especialidad? La realidad es que sí somos pocos. Por año, más o menos, egresan alrededor de unos 80, 90 neurocirujanos en todo el país. Entonces sí es una especialidad que entran pocos y salen pocos. Y en la zona metropolitana, aquí en Monterrey, por ejemplo, pues Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México son las urbes médicas en todo el país. Entonces, aquí la realidad es que en Monterrey sí hay una gran concentración de neurocirujanos. Sin embargo, pues la población misma lo demanda. O sea, no es como que haya una escasez. Yo creo que somos suficientes. Okay. Pero incluso también, pues como te comento, como es una urbe, todos los estados cercanos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, también vienen pacientes a visitarnos acá. Me llama la atención porque hablamos de pocos, pero suficientes para una población, ¿no? Así es. Hablemos de esos pocos. Solo quiero
por curioso y entenderlo, cuando doctor Paulo, en este caso, decides entrar a la carrera, ¿cuál es el tiempo que un doctor se prepara pues para estar listo y darte la oportunidad de que entres a mi cerebro, ¿no? Es un largo recorrido. La realidad es que son muchos años. O sea, si todo sale bien, no hay ningún inconveniente, el tiempo mínimo son 13 años. Estás hablando que son 7 años de la carrera de medicina general, y luego 6 años de especialidad como neurocirugía. Entonces son 13 años como mínimo, y ya a partir de ahí, si todavía te quedan ganas de estudiar, puedes estudiar alguna de las especialidades de neurocirugía, que van desde columna, cirugía vascular, cirugía base de cráneo, terapia endovascular, oncología como en mi caso, que son 1 o 2 años más. Entonces, realmente pues es el entrenamiento que recibimos. Sin embargo, pues nunca dejamos de aprender. O sea, afortunadamente neurocirugía es una especialidad que se presta mucho al uso de la tecnología, que se presta mucho al uso de los avances que pasan en todo el mundo. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, la cirugía robótica, cirugía de mínima invasión. Todos esos aspectos también pues favorecen a que tú no te estanques en un solo lugar, sino sigas aprendiendo todos los años y en todo momento. Ok. Bueno, si te parece, hablemos de los problemas más comunes dentro de tu especialidad. Y me gustaría empezar con la parte de tumor. Me gusta simplificarlo para alguien que tal vez no está en esta parte de la salud, y corrígeme si así está bien. Yo veo como al cerebro como una ciudad perfectamente construida y diseñada, pero entonces el tumor es aquel edificio, hipotéticamente, que empezó a estorbar o a crecer de más, y entonces viene la parte constructora, en este caso el médico, para evaluar si lo repara o si hace la extracción completa de este edificio para que las realidades sigan funcionando, porque entiendo que un tumor no debe afectar a otros órganos. Por supuesto que debo entender que hay tumores de muchos tipos. Así de simple lo veo. ¿Así es? ¿O es mucho más, seguramente mucho más complejo que eso, ¿no? ¿Pero qué es un tumor? Como un panorama general, sí tiene sentido la analogía que utilizas. O sea, sí es un agente extraño en algún lugar. Pero en el cerebro es un tanto diferente. Vamos a hablar un poquito de lo más básico del cerebro. Pues es un tejido, una masa de 1,5 kilos. O sea, porque es lo que pesa. Que si tú la ves, no la vas a encontrar forma. O sea, tú lo ves y vas a ver una maraña ahí de vasos, medio rosados, que no es nada agradable si lo ves incluso. O sea, no es como un corazón o los pulmones que están más organizados. El cerebro tiene una forma muy peculiar. Okay. Sin embargo, es el órgano, al menos para mí, que me dedico a esto, más interesante que hay, porque es el órgano que se estudia a sí mismo. Nunca vas a ver un corazón estudiando un corazón. O sea, pero el cerebro sí lo vas a ver estudiando a sí mismo. Y a la fecha es incluso sorprendente que sepamos más a veces del universo, de las galaxias, del espacio, que del cerebro mismo. Porque pues el cerebro ha sido producto de muchos años de evolución y muchas pruebas y errores para llegar al punto en el que estamos. Entonces, el cerebro pues está contenido en el cráneo, que es un recipiente, por así decirlo, fijo. O sea, el hueso no se va a modificar. Y adentro, si yo te trato de explicar cuál es la textura del cerebro, imagínate un flan, una gelatina. O sea, esa misma textura que tú sabes que si la aprietas de más se va a romper, así es el cerebro. Entonces, ¿así de blando es? Así de blando es. Entonces es una textura muy peculiar y es eso, es como un flan, como una gelatina. Entonces, ¿de plano es tan blando así? Así es. Si tú... Entonces, ¿quién lo protege? Le presionas de más, se va a romper. El cerebro está protegido primero por el cráneo. Bueno, primero por la piel, el cráneo, y después hay unas membranas que se llaman meninges que tienen ciertas funciones, y pues parte de las funciones es proteger al cerebro. Entonces, el cerebro está flotando en agua, en líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, y ese líquido pues se encarga de darle soporte, y que como la densidad del cerebro, como te platico, es de un flan. De hecho, el cerebro es prácticamente un 60% de grasa, entonces su densidad es la suficiente para que flote en ese líquido. Entonces, pues ese es el contenido de este recipiente que te platico, que es el cráneo. Entonces, flota y es tan blando como un flan. Como un flan. Entonces, si lo ponemos así en términos muy sencillos, así es el cerebro. Órale. Entonces, cuando tú tienes un tumor,
o no necesariamente un tumor, pero cualquier masa o cualquier cosa que genere un volumen extra en esa cavidad, pues obviamente va a desordenar todo lo que está a su alrededor. Ya hablando particularmente de tumores, pues hay tumores que consideramos benignos y malignos. Entonces es como el espectro más general. Dentro de los benignos, pues los tumores generalmente solamente producen compresión. Entonces esta compresión, dependiendo del área en el que está apretando el cerebro, son los efectos que va a tener. El cerebro... Tiempo. Ahí cuando aprieta, ¿la persona lo percibe? Eso es lo que voy. Dependiendo del área en el que está apretando, es lo que la persona va a percibir. Generalmente empiezan con dolores de cabeza, porque pues si hay una presión ahí constante, pues se genera el dolor de cabeza, que es un dato de que nosotros llamamos de hipertensión intracraneal. Pero, por ejemplo, si el tumor está presionando en tu lado derecho, en el área que controla la fuerza, pues tú vas a empezar a sentir debilidad en tu cuerpo del lado izquierdo, porque en el cerebro las vías para la función del movimiento están cruzadas. Entonces tu lado derecho del cerebro controla el movimiento de tu lado izquierdo y tu lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho. Bueno, pero ese es un problema para los otros que no sabemos, porque podemos pensar 1000 cosas que puede estar pasando con mi mano, con mi brazo, con mi pie. Ajá. Y no lo relaciono con el cerebro seguramente, ¿no? Así es. Entonces, pues nosotros por eso, nosotros le llamamos al cerebro el órgano más elocuente, porque tú viendo un paciente, platicando con él, explorándolo, puedes saber con mucha exactitud dónde está el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, también pacientes que nosotros vemos de columna, si llega un paciente que no mueve a lo mejor la mitad de su lado izquierdo de su cuerpo, pues yo no voy a pensar que es un problema de columna, porque pues está dejando de mover todo el lado izquierdo de su cuerpo. Si fuera un brazo, por ejemplo, ahí ya mejor es un dato que nosotros ubicamos más a la columna, a lo mejor una pierna nada más. Sin embargo, pues de hecho, por eso es que requerimos una evaluación integral de todo el paciente, de explorarle todo lo que se pueda del sistema nervioso, para que antes de ver el estudio de imagen nosotros ya sepamos dónde vamos a ir a buscar. Okay. Entonces, pues te platico ahorita, si ese tumor está apretando nada más, pues es el mejor de los casos, por así decirlo, cuando hablamos de tumores, porque pues ese tumor se quita y el cerebro regresa a su forma normal y se recupera generalmente la función. Sin embargo, si hablamos de los otros tumores, que son los malignos, estos tumores se comportan de manera diferente. Estos tumores no aprietan, sino que infiltran. Entonces se van metiendo entre las neuronas, se van metiendo entre el tejido cerebral normal, y eso en cierto punto pues nos limita a nosotros a la hora de quitarlo. ¿Por qué? Porque las funciones que se están perdiendo probablemente ya no se pueden recuperar. Hay un término importante que últimamente ha tenido mucho auge, que es la neuroplasticidad. Entonces este término, en los últimos años hemos visto que entrenando el cerebro de diferentes maneras podemos traslocar áreas que se ocupan de diferentes actividades en el cerebro hacia otras partes para que nos permitan tratar estos tumores. Es decir, aquellas zonas que están menos ocupadas, trabajarlas. Ajá. Para compensar un poco. Así es. El cerebro tiene lateralidad. Eso quiere decir que el hemisferio del lado izquierdo del cerebro se encarga de unas cosas y el hemisferio del lado derecho se encarga de otras. Esto no quiere decir, como por ejemplo, hay un mito muy famoso de que la gente que piensa más con el lado izquierdo de su cerebro es más lógica y más matemática, y la gente que piensa con el lado derecho de su cerebro es más creativa y más emocional. Esto parte de un concepto real, pero está equivocado. O sea, realmente el cerebro es un todo. O sea, sí hay una lateralidad, sí el cerebro del lado derecho tiene unas funciones específicas y sí el lado del lado izquierdo tiene otras funciones, pero no hay una dominancia. O sea, los dos funcionan en conjunto para generar pues lo que tú eres. Acabas de matar toda mi primaria y secundaria probablemente. Sí, entonces sí, son parte de los famosos neuromitos que existen. Hay otros también como que usamos el 10% de nuestra capacidad, que también es falso. O sea, incluso utilizamos prácticamente todo el cerebro en todo momento, hasta cuando dormimos. O sea, cuando dormimos es de los momentos en el día en que tu cerebro está más activo. Entonces, es eso. Entonces, por ejemplo, nosotros le llamamos áreas elocuentes. Áreas elocuentes para nosotros son áreas... Aguántame, antes de salir del tumor, porque me queda una duda como posible paciente. El tumor, ya sea benigno o no lo sea, la única forma que yo tengo como paciente, como mortal, es ¿cuál para saber si lo tengo o no lo tengo?
Una resonancia. O sea, un estudio de imagen es lo que nosotros nos da la pauta para saber qué tienes, y a partir de ese estudio podemos darnos una idea de cuál es el comportamiento del tumor y con esa base tomar decisiones para ver qué es lo que sigue. Ese es el aspecto técnico, pero desde el aspecto, de mi parte, ¿qué puedo hacer? Nada, ¿no? Tú como paciente, desafortunadamente los tumores cerebrales se tienen que operar. O sea, Y no avisan. Es decir, en ese momento yo puedo estar platicando contigo y tengo un tumor y no me está avisando. Exactamente. Porque o es muy pequeño al grado de que no te está dando ningún síntoma, o pues está creciendo apenas y está muy incipiente. A lo mejor no están en lugar de los que te platico, que son muy sensibles a eso. Por ejemplo, cuando hay un tumor en cierta parte del cerebro, el paciente deja de hablar. Y él te entiende, o sea, te puede entender. Tú le dices, levanta el brazo, le dices, ¿cómo estás? Y te va a intentar responder, pero él no puede elaborar las palabras. Eso se llama una afasia. Y hay una región del cerebro que se encarga de esa parte. La incidencia de los tumores cerebrales es baja en comparación con otros tumores. Okay. Entonces, si lo ves desde un punto de vista de salud pública, pues no es costeable. Digo, ya si tú como paciente tienes la capacidad económica de estarte haciendo resonancias, porque cualquier situación, pues lo puedes hacer. Pero pues no es lo ideal. La realidad es que el momento que tú tengas algún síntoma extraño, acudir a valoración. Okay. Seguramente hay otros problemas que no necesariamente si llega a ser tumor, ¿no? Porque si alguien te está escuchando puede pensar, pues, no tengo un tumor, yo no necesito un neurocirujano. ¿Es así? ¿O hay otros muchos asuntos que hay que estar pendiente de si lo necesitas o no? Como te platicaba, el cerebro va a responder de la misma manera independientemente de cuál sea la etiología o el origen del problema. Entonces, la misma progresión que genera un tumor la puede generar una hemorragia. Entonces, es lo mismo. En cuestión de sintomatología, generalmente es lo mismo. Lo que cambia es el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú me digas, ¿sabes qué? Tengo 6 meses con un dolor de cabeza que me ha estado molestando, tomo medicamentos, se me quita un poquito, pero luego regresa. Y ¿sabes qué? Hace 3 días empecé a sentir débil el brazo derecho. Entonces, como que lo siento pesado. No lo puedo mover, no tengo la misma fuerza. Estoy comiendo y se me cae el tenedor. Estoy comiendo y se me cae la cuchara. Entonces, no es lo mismo que tú me digas eso a que, ¿sabes qué? Hace 20 minutos estaba en un restaurante, estaba comiendo y de la nada se me cayó la cuchara y dejé de mover el brazo. Entonces, eso nos habla de que es una etiología diferente, es un origen diferente. Entonces, el que tiene 6 meses con el dolor de cabeza y de repente empezó hace una semana y se empezó a dar cuenta, pues yo sospecho más de un tumor. Pero si me dices, estaba en un restaurante hace 10, 15 minutos, me pasó esto, pues yo empiezo a pensar más que es una hemorragia. Okay. O es un hematoma, o es algo más agudo. Entonces desde ahí ya tenemos una idea de qué estamos buscando y la urgencia con lo que lo tenemos que tratar. Entonces, pues sí, hay hemorragias, que es la otra de las cosas frecuentes, problemas de columna, problemas congénitos. También vemos niños con patologías congénitas, deformidades craneales. Hay algo que se llama disrafismos espinales, que es cuando haz de cuenta que el cuerpo, cuando estamos en el útero, se cierra como una tortilla, como si fueras a hacer un taquito. Entonces tienes la tortilla plana y cuando se cierra, a veces ese cierre no se cierra por completo y se queda una parte abierta, que es en la columna. Entonces a veces nacen bebés así y hay que operarlos. Como te digo, deformidades craneales, pacientes, niños que su mamá le nota que la cabeza está rara, o sea, no es el niño normal con la cabecita redonda, lo llevan a valorar y pues si tiene algo que se llama craneosinostosis y eso se repara, se hace una remodelación del cráneo y el niño crece normal. Las historias también interesantes las de ustedes como médicos y más si ahora se trata de un neurocirujano. Por solo contarme una historia, ya sea reciente o de tiempo que te haya marcado. La realidad es que las historias de nosotros pues son muy dramáticas. O sea, ahorita que me dices eso, o sea, lo primero que bota a mi cabeza es precisamente un paciente que me tocó ver, que yo no lo operé, me tocó verlo en la consulta de seguimiento y él tenía un tumor y ya teníamos el diagnóstico histopatológico. El diagnóstico histopatológico es cuando ya el especialista en patología nos da el nombre y apellido del tumor. Entonces ya con el nombre y apellido del tumor nosotros podemos definir
pues el pronóstico, o sea, si hay necesidad de darle quimioterapia, radioterapia y más o menos ver la sobrevida y cómo va a evolucionar el paciente. Okay. Entonces, afortunadamente, este paciente pues tenía un glioblastoma, que el glioblastoma es el tumor maligno del cerebro más feo. O sea, desafortunadamente tener ese diagnóstico pues nos da muy poco tiempo. Okay. O sea, haciendo las cosas bien, dando la mejor quimioterapia, la radioterapia, haciendo todo como debe de ser, la sobrevida es poca. O sea, estás hablando a lo mucho 1 año y medio, 2 años. Okay. Entonces, pues es un diagnóstico triste de ver en la consulta porque, pues a pesar de que tú hagas todo bien como médico, pues el resultado probablemente vaya a ser el mismo. Sí. Entonces, en estos casos, pues nosotros buscamos tener empatía con el paciente, buscamos tener empatía con la familia, buscamos tener ese tacto para acompañarlos en este proceso, porque pues la cirugía es la primera parte, y a pesar de que sea a lo mejor la parte más aparatosa, en el aspecto de que sí, te voy a operar de un tumor en el cerebro, todo lo que viene adelante es muy difícil de llevar. Entonces, este paciente a mí se me quedó muy marcado porque pues llega a la consulta, él ya había dejado de caminar por el tumor, tenía debilidad muy importante en sus piernas, entonces ya no podía caminar, llega en su silla de ruedas, viene con su hija porque ya su esposa había fallecido y el paciente tenía alrededor de unos 65, 70 años. Muy despierto, o sea, tú platicabas con él y si no fuera por la silla de ruedas, tú no sospechas nada. Bien, la hija con él, se sienta ahí con nosotros en la consulta y pues ya platicamos y por la forma en como tú lo ves, pues no esperas ver una imagen como la que yo vi en ese momento. Que en el momento que yo pongo la resonancia magnética y la veo, pues el tumor ya estaba demasiado grande, o sea, al grado de que ya invadía estructuras de mucha importancia que iban a ser muy difícil volver a operar. Entonces, pues hay que dar las noticias y a la hora de platicar con él y con su hija, me llamó mucho la atención la forma en cómo lo tomó él. Él lo tomó con una paz y una tranquilidad que a mí me sorprendió porque dije, si yo estuviera en ese punto en el que me dan esa noticia, no sé qué haría. O sea, sería pues prácticamente una sentencia que yo no quisiera estar ahí. Pero él lo tomó con esa paz y con esa tranquilidad que me la contagió a mí. O sea, a mí como su médico, obviamente cuando ves ese tipo de cosas y tienes que dar ese tipo de noticias, pues para ti es pesado porque a pesar de que lo haces con mucha frecuencia, pues cada paciente es diferente, cada paciente tiene un contexto familiar, social diferente y pues tienes que buscar la manera de ser empático en ese aspecto y acompañarlos. Pero en ese momento él me transmitió esa paz y yo fue que, ok, me siento tranquilo como tu médico tratante sabiendo que pues tú estás en ese diagnóstico. Y la que realmente sufrió más en ese momento fue la hija. O sea, la hija fue la que tomó la noticia pues de una manera en la que se soltó a llorar, a abrazar a su papá. O sea, fue realmente una escena pues muy triste, pero abarca el aspecto de nosotros como neurocirujanos y en mi caso para que me dedico más al área de tumores, donde tú no nada más tratas al paciente, sino también vas con la familia de la mano. Porque al menos los tumores cerebrales, en sus etapas más avanzadas, el paciente no va a darse cuenta. La realidad es que conforme el tumor va avanzando, el paciente pues empieza a perder funciones, empieza a perder el estado de alerta, pasa más tiempo dormido, o sea, empieza a ser menos reactivo a las cosas que tú le dices, al grado de que pues se queda dormido y pues, desafortunadamente ahí acaba la enfermedad. Pero la familia es la que está consciente y está en todo momento pues sufriendo ese duelo en vida, porque pues el familiar, el papá, el hermano, el hijo está ahí pero no está. Entonces la familia es la que lo siente. Entonces
al menos en mi caso, pues es esa parte, o sea, sí, el paciente, pues es la relación que tenemos él y yo, pero al mismo tiempo tengo que tener una relación con su familia. Tienen que tener ese acompañamiento, es sentir que somos un equipo a la hora de tratar este problema, porque no es en todos los casos, pero al menos en este tipo de tumores, que es un periodo prolongado, es un periodo donde vamos a estar acompañados, o sea, de los dos lados, pues sabemos cómo va a terminar, pero hay que ver que termine de la mejor manera. O sea, nosotros vemos mucho por dos cosas, la calidad de vida y el tiempo de calidad. Ok. Que son dos cosas diferentes. Entonces la calidad de vida pues es para el paciente, o sea, que él esté cómodo, esté tranquilo, que disfrute pues este tiempo que está. Y el tiempo de calidad pues para que su familia pues esté con él también. O sea, porque es un binomio que en nuestro caso en particular vemos muy frecuentemente. Oye, esta historia que me acabas de contar es una de tantas, ¿no? Y al principio hablabas de que eres la persona que tal vez, el doctor, que menos queremos visitar. Y aunque no estoy en esa historia, se siente fuerte y serio el tema de la neurocirugía. No sé, tal vez ahorita con tu historia me dejas pensando mucho que cómo poder evitar ser parte de ese tipo de historias depende de nosotros. Es circunstancial. ¿Qué puedes decir para visitarte menos? Desafortunadamente, los tumores cerebrales son esporádicos, o sea, pues a lo mejor no así de la mejor manera que lo voy a decir, pero es mala suerte. Antes se creía, por ejemplo, que el uso de celular propiciaba la aparición de tumores, pero ya se demostró que no. Lo único que está comprobado que sí produce tumores cerebrales es la radiación. Entonces, si eres una persona que está frecuentemente expuesta a radiación, técnicos radiólogos, los médicos traumatólogos también que trabajan mucho con radiación, todos ellos sí están en riesgo de tener tumores por radiación, que es el único factor de riesgo que está escrito con precisión de que si estás expuesto a esto puede darte un tumor. Y que lo puedes controlar, ¿no? O sea, puedes tomar la decisión de no hacerlo. Ajá. Pero el resto parece que no. Así es. Los otros como los que te platico, el glioblastoma, pues ese es esporádico y realmente a nosotros nos llama la atención porque a pesar de que es como el Joker con Batman, es el enemigo más grande que tenemos porque cuando lo estudias de una manera más profunda parece que fuera inteligente, o sea, te hace unas jugadas que tú dices, ¿cómo lo hiciste? A manera molecular, cuando ves los estudios, o sea, es realmente a veces sí te produce una impotencia porque dices, pues yo hice todo bien, la cirugía salió bien, la radioterapia, la quimioterapia y él sigue ahí. Entonces es como el enemigo supremo que tenemos nosotros, los que nos dedicamos a los tumores cerebrales, que pues a la fecha es el que más estudia, es el que más invierte para investigación, es el que buscamos la manera de llevarla contra y que nos permita pues vencerlo, pero pues a la fecha todavía no llegamos a ese punto. Ya. Y si volteas al pasado y puedes contabilizar un poco los clientes pacientes, perdón, no son clientes, los pacientes con los que estás, ¿podrías tasar como la edad promedio donde está sucediendo esto? Sí, la realidad es que en ese aspecto sí tenemos muy bien establecido en qué edades son. O sea, por ejemplo, este tumor que te platico, pues aparece entre los 45 a los 60 años. Entonces es un tumor ya de adultos. Pero los tumores más agresivos se presentan en los extremos de la vida, tanto en los niños como en los adultos mayores. Entonces esos son los dos extremos donde hay tumores más agresivos. Me dejaste en shock con esta historia de lo difícil que debe ser para un neurocirujano tener que tratar con, pues, tanto con el problema, tanto con cargar con las emociones familiares. Habíamos platicado de los tumores, luego platicamos un poco de la neuroplasticidad, Ajá. que la entiendo como esta inteligencia cerebral
donde se reconstruye de una forma autónoma o lo veo así. Y luego pasa lo del tema de las memorias. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es la memoria y qué tiene que ver con lo que tú haces? Precisamente, digo, a mí me gustan mucho estos temas porque la neurocirugía tiene un enfoque muy mecanicista. Esto quiere decir que si hay algo que está apretando, quítalo. Si hay algo que está irritando, lo quitas. Si le falta algo, lo pones. Entonces, la neurocirugía, al ser una especialidad quirúrgica, es muy de esa manera. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado el cerebro como esa dualidad de cuerpo-mente, o sea, como el órgano, pero a la vez eres tú, o sea, es tu personalidad, es tu conciencia, es tus sueños, tus ideas, tus talentos, todo eso, o sea, entonces juntar esas dos cosas para mí es de suma importancia, porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de la memoria, la memoria es un proceso cerebral que le llamamos cognitivo, o sea, los procesos cognitivos pues involucran los aspectos más superiores, hablando desde un punto de vista como biológico. Entonces, pues es el hecho de tener juicio, el hecho de tomar decisiones, el hecho de poder recordar, evocar la memoria, por ejemplo. Entonces, esos procesos se llaman procesos cognitivos. Entonces, esos procesos cognitivos, nosotros apenas hasta hace algunos años fue que se empezaron a tomar en cuenta en el tratamiento de los tumores cerebrales. Porque antes veíamos, pues, al menos aspectos más concretos como la motricidad, o sea, el habla, la vista. Entonces, pues sí, son sentidos que son como más gruesos, como yo a lo mejor los definiría de esa manera. Pero si tú me dices a la hora de tomar una decisión, pues es un proceso cognitivo sumamente complejo, porque tu cerebro tiene que tomar todo lo que sabe, todos los recuerdos, todas las decisiones pasadas y darte una respuesta. Y un dato curioso es que generalmente estas decisiones se toman alrededor de 5 o 7 segundos antes de que tú las sepas. Entonces, en el momento que a ti te preguntan, ¿qué prefieres, azul o rojo? 5 segundos, 7 segundos antes de que tú esa la respuesta, tu cerebro ya lo definió. Y nada más está esperando que llegue al centro donde está el lenguaje y le dé la orden de que diga azul. Okay. Entonces, ahorita hay mucho auge en el cuidar esos aspectos de un paciente porque hablamos de calidad de vida. Entonces, si por ejemplo tengo un paciente que es músico, se dedica a la música y tiene un tumor en el área del cerebro que le da esa habilidad, pues si yo le quito esa área, ¿cómo va a repercutir en él? Entonces, a lo mejor no es el hecho de que se pueda mover, no es el hecho de que pueda hablar, pero sí es el hecho de que le voy a quitar esa parte sumamente importante para él. Entonces, ahorita hay algo que se llama cirugía de paciente despierto, y en esa cirugía de paciente despierto hacemos lo que se llama mapeo cerebral. Entonces, el mapeo cerebral con el paciente consciente en la cirugía, o sea, despierto, estimulamos partes de su cerebro y vemos cómo reaccionan. Entonces hacemos un mapeo, así como dice el nombre. Vamos poniendo unas estampitas en el cerebro y vamos diciendo, ok, esta área no lo puedo tocar porque si lo toco pasa esto. Esta área no la puedo tocar porque si la toco pasa esto. Entonces vamos delimitando las áreas seguras y de esa manera nos da una mayor seguridad de que el paciente a la hora de salir de la cirugía va a entrar mejor o al menos igual de como lo recibimos. Okay. Para poderle quitar más tumor. Entonces, precisamente gracias a estas técnicas de mapeo cerebral y de ver cómo se comporta el cerebro en tiempo real, podemos definir mapas que nos dan una idea más específica de las áreas en el cerebro que se controlan esto. Entonces, todo esto obviamente nos habla, como retomamos ahorita, de la neuroplasticidad y la memoria. Entonces, el cerebro mismo, por ejemplo, hay algo la contraparte del tumor que te platiqué ahorita, que es el maligno, que si lo ponemos en un espectro es un grado 4. Bueno, hay tumores que son grado 2, que son
siguen siendo malignos, pero no tienen esa agresividad. Entonces estos tumores, cuando el cerebro los detecta, o sea, se da cuenta que hay algo que está ahí infiltrando el tejido sano, empieza a realocar las áreas que están afectadas. Entonces empieza a mover automáticamente esas funciones, de manera que cuando el tumor ya está establecido, pues ya esas funciones ya están en otra parte. Entonces, de esa manera se protege el cerebro. Eso lo podemos hacer también de manera consciente con rehabilitación y psicoterapia en pacientes que tienen este tipo de lesiones. Y pues esto se relaciona. Esas terapias son seguramente porque es un músculo y hay que trabajarlo para que se reactive. Así es. La memoria funciona, tiene varias etapas. La primera parte pues es la codificación, o sea, realmente los estímulos que tú recibes del medio ambiente entran por tus sentidos, vista, gusto, olfato, todo eso. Tu cerebro los codifica y los almacena. Y luego hay algo que se llama la recuperación, que es donde va a ese almacén, toma el recuerdo y después decide qué hacer con él. Entonces, más o menos así funciona la memoria, digo, a un muy grosso modo. Entonces, y el Alzheimer, así, simplificando en ese ejemplo, ¿dónde falla? En que ese proceso de recuperación se ve afectado porque el almacenamiento se empieza a dañar. El Alzheimer se da porque se acumulan unas... ¿Es un almacén desordenado? No que está o más desordenado, bien no puede ir a recoger. Si tú dijeras que el almacén es una biblioteca, es que los libros que tienes ahí los empiezas a tirar. Empiezas a tirar, entonces empiezas a perder esos libros que son parte de otros recuerdos y eso genera una alteración. Ya. Porque entonces, para entenderlo, un Alzheimer es una biblioteca donde los libros se empiezan a perder. Se empiezan a perder. Se van. Se echan a perder, o sea, alguien los agarró y los regresó. Digo, siguiendo con la analogía, ya sabemos cómo funciona el Alzheimer, que es que hay una degeneración del cerebro por unas proteínas que están mal formadas. Y lo interesante de esto es que... ¿Y qué hace la medicina? ¿Lo intenta recuperar el libro? Intenta que se haga más lento el proceso. Que se pierdan menos libros. Exactamente. Menos rápido que se pierdan los libros. Entonces antes teníamos como esta visión del cerebro como un órgano fijo, como que era tal parte se ocupa de tal parte de tal cosa y así. Ahorita ya nos dimos cuenta que no, que es como una autopista. Okay. Y ese tránsito de información entre las diferentes partes del cerebro son las que generan la memoria, generan la conciencia, generan estas cuestiones cognitivas que te he platicado, o sea, el tomar el juicio, poder tomar una decisión. Y la memoria es precisamente el ejemplo más claro de la neuroplastía. O sea, tú en el momento que, por ejemplo, ahorita no sabes tocar guitarra, pero si agarras una guitarra, empiezas a tomar clases y empiezas a repasar y a repasar y a repasar y a repasar, tu cerebro va a ir generando nuevas neuronas y nuevas sinapsis que van a ir generando esa habilidad para tocar la guitarra. Okay. Entonces, el hecho de que... Nuevos libros en la biblioteca. De que, exactamente, que es un cerebro fijo y no, o sea, es un cerebro que evidentemente no tiene la misma replicación neuronal que, por ejemplo, un cerebro de un niño que está, pues, en esa etapa donde se está generando luego. No sé si esto perdón que te llama la atención, una persona a la que le denominamos como una persona culta, que se dice así popularmente, es aquella persona que ha registrado conocimientos de tantas materias posible, que tiene una biblioteca llena de información. Ajá. ¿Es eso? Pues la definición de culto, pues a lo mejor puede ser eso, o sea, tener mucha información. Es subjetivo, exactamente. Pero es tener mucha información. Exactamente. Y parte de las actividades que podemos hacer para prevenir o de alguna manera frenar el deterioro cognitivo, porque lo que sí es una realidad es que a lo mejor el Alzheimer pues es una forma muy dramática de cómo se va deteriorando la memoria, pero pues enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que son muy predominantes en esta población, también tienen repercusiones sobre el cerebro, entonces van produciendo ese deterioro que con el tiempo pues obviamente ya no tenemos esa misma capacidad de aprender o de evocar esas cosas que ya sabíamos hacer. Sí. Entonces el hecho de que leas un libro, que ejercites tu memoria, que aprendas nuevos idiomas, instrumentos musicales, que los sudokus, sopas de letras, todo eso que generan, porque a lo mejor para ti es muy sencillo hacerlo,
pero todos los procesos cognitivos que tu cerebro tiene que hacer para poder determinar eso, por ejemplo, para leer, estás hablando que combinas la vista, combinas la lingüística, porque pues tienes que entender el idioma, tienes que procesar las letras, tienes que darle un sentido a las letras, incluso también estás jugando con las emociones, porque los libros te evocan emociones. O sea, si ves una escena dramática, a lo mejor tú empiezas a sentir lo que está sintiendo el protagonista, y es una serie de procesos que a lo mejor tú no eres consciente porque lo haces todos los días, pero por eso te digo que también el mito de que el 10% del cerebro es el que usamos, pues no, o sea, para simplemente leer una página, estás activando casi todo tu cerebro y estás generando recuerdos, estás generando memorias, estás aprendiendo. Entonces, todos esos procesos te ayudan a que obviamente tu cerebro sea más eficiente y se vaya deteriorando menos con el tiempo.